Muy bienvenidos de nuevo una semana más a esos encuentros en torno al cuarto evangelio, al Evangelio de Juan, donde vamos desarrollando temáticamente, más que estructuralmente, diferentes temas que tienen que ver con lo que Jesús dijo, pero sobre todo detrás de esas palabras. Intentamos descubrir lo que Jesús sentía por nosotros, para nosotros y sobre todo para nuestra eternidad. Te doy la bienvenida y comenzamos la reflexión, la lectura temática del Evangelio de Juan en el día de hoy. Nos encontramos en el tema 9, que va a llevar por título La fuente de la vida, un tema importante. Vamos a contextualizar un poquito, ¿cuál es el sentido del tema de hoy, ya que no vamos a seguir pues esa estructura habitual en nuestros programas, pero creo que también la temática de hoy resulta importante. El texto para recordar es Juan 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Normalmente las versiones suelen traducir nadie viene al Padre, pero sin embargo la forma verbal literal es nadie va al Padre, con lo cual es una forma de decirnos que cuál es el puente entre el ser humano y el Padre Dios. Jesús habla de tres conceptos fundamentales: camino, verdad y vida o existencia. El camino en la Biblia lo conocemos, lo hemos hablado ya incluso en la serie. Para los pensadores, los escritores apostólicos, incluso para Jesús, el camino es el estilo de vida dentro de la cosmovisión que Jesús estableció. No solo es una ruta física hacia un lugar, no solo es una ruta física hacia la eternidad, es la forma de prepararte, de vivir, de sentir, de compartir lo que Jesús pensó, dijo y ha quedado escrito en los evangelios. Y eso va a permitir poder ir, va, al Padre como único medio, Jesús. Como bien es sabido, el Evangelio de Juan, como el resto de los libros de la Biblia apostólica, fueron escritos en griego. Y aquí ya tenemos alguna pequeña matización que hacer en este día. Pero cuando recogen las palabras de Jesús, los dichos, los hechos, de forma concreta, no conservan las palabras del propio Jesús, sino que son interpretadas y traducidas a un idioma completamente diferente. Pues Jesús, no hablaba ese idioma, sino que hablaba arameo, lo aprendieron en el exilio de Babilonia y continuaban hablando en el primer siglo, y leía la Biblia hebrea en su propio idioma, es decir, en el hebreo. Jesús dijo, ¿qué quiso decir exactamente cuando utilizó la expresión yo soy? O mejor dicho, si me permitís, cuando los autores bíblicos de las expresiones y palabras de Jesús, si estaba leyendo en hebreo y si estaba hablando en arameo, tradujeron por yo soy, es decir, un presente del verbo ser en griego, ego, emi. El itinerario de la segunda persona de la deidad los estamos desarrollando y se encuentra igual en los otros evangelios en tres etapas. Etapas vistas desde la perspectiva de la historia de la humanidad. Antes de la encarnación, ¿qué nos ha dicho Juan ya en el libro durante la encarnación? ¿Qué ha afirmado Juan ya sobre esta segunda etapa de la segunda persona de la deidad? Y tercera, después de la encarnación.
ya hemos dicho en alguna ocasión que el lector del Evangelio de Juan debe de situar cada texto antes de pasar a una lectura, una interpretación y mucho más a una aplicación al periodo que le corresponde. Y como ya vimos, hay un texto, no es nuevo en la serie, respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Pero esta es una traducción griega, lógicamente, de la cual se ha traducido a los idiomas modernos, inclusive el nuestro. Porque Jesús, ¿qué es lo que dijo realmente? Jesús no pudo utilizar el presente porque ni en hebreo ni en arameo existe el tiempo presente en el verbo. Son verbos que tienen una condición particular, muy diferente a la nuestra. Solamente contemplan acciones acabadas o no acabadas, pero sí desarrollan 7 modelos de relaciones interpersonales. Esa es la gran característica que sería bueno que lo recordásemos cuando leamos la primera gran parte de la Biblia. Acciones acabadas o no acabadas, y en lo que se caracteriza de forma particular, tanto el hebreo como el arameo, es en 7 formas de relaciones interpersonales que permiten ver la viveza de ese idioma, que no se mueve en el tiempo como nuestros verbos, sino que se mueve en cómo me relaciono con los demás, o con Dios, o conmigo mismo. Por eso, cuando se traduce por yo soy, ego mí, veis en la pantalla que emplea 2 veces la misma palabra, yet, que significa yo era, yo seré. Principio de eternidad. Y dentro de ese concepto de eternidad, vamos a ver cómo Juan utiliza, cuando escribe el Evangelio, el texto judío en griego. Recordar que estábamos hablando que el Evangelio se escribe al final del primer siglo. Año atrás, año adelante. No, no hay problema. Pero, desde luego, Juan escuchó hablar a Jesús en el idioma materno y en el idioma de la sinagoga. Con lo cual, debemos de entender que tanto Juan como autor instrumental como el lector real conocían esta expresión y lo que significaba mucho más que nosotros. Nosotros la pasamos por el tiempo. El verdadero hebreo lo pasa a nivel de las relaciones, como acabamos de decir. Juan explica, partiendo de esta cosmovisión, una realidad que el Evangelio eterno, diseñado por Dios desde la eternidad remota. Es decir, explica una cosmovisión especial, es decir, una visión global, por decirlo de alguna manera. Hay algunos detalles importantes en los diferentes textos. Por ejemplo, fijaos, Génesis 1.1, del cual se saca o se toma Juan 1.1, dice, en principio creó. Elohim es un plural majestático, es un plural que identifica una deidad plural, los cielos y la tierra. Sin embargo, Juan va a visionar una parte de lo que se dice en Génesis 1.1. Génesis 1.1 emplea un término para Dios en plural, pero no identifica las personas. Por cierto, muy propio del idioma hebreo. Sin embargo, Juan dice, en principio, o en un principio, era la palabra, el verbo, la acción, el logos. El logos estaba ante Dios y Dios era el logos. Es muy curioso para nuestra reflexión que nos demos cuenta de un detalle importante.
prácticamente todos los que estáis escuchando aceptamos la idea de un Dios multipersonal, un Dios único, multipersonal. Juan va a dedicar la lectura de Génesis 1.1 para aplicarla al concepto del Evangelio, el Evangelio que está escribiendo. Por lo tanto, para Juan, las dos personas divinas, Dios en toda su plenitud, que estaban en la creación, fueron el Logos y Dios. Lo cual no es que esté eliminando a la otra persona de la deidad, simplemente no la está mencionando aquí, la mencionará a partir del capítulo 14. Con lo cual, veis que hay una pedagogía detrás ahí, es decir, el Evangelio no se ha tirado las letras para arriba y cuando han caído se ha formado el libro, no, no, hay un propósito y es Dios era el Logos, dos personas divinas, plenamente divinas. Dice el versículo 14, la segunda aproximación al porqué y el para qué del libro, el Logos se hizo ser humano, acampó, vivió, habitó entre nosotros. Es decir, estamos entrando en el fundamento del Evangelio. Contemplamos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fijaos qué detalle tan interesante para nuestra reflexión, aun reconociéndoos que llevamos 2000 años discutiendo esto. Pero fijaos, las dos personas de la deidad que se le llaman en 1.1 son Dios. Ahora, cuando el logos, repito, palabra, verbo, acción, se hace ser humano, la otra persona divina se convierte en padre. Con tales conceptos no aparecerán en la primera gran parte de la Biblia. Por eso la explicación que Juan da en 1.1 es trascendental para el lector del Evangelio. Como decíamos hace un instante, el no mencionar a la tercera persona de la deidad no la excluye, simplemente es que no se menciona. Por lo tanto, el Logos se convierte en ser humano, pone su tienda de campaña entre nosotros y el Dios del cual está mencionando se convierte durante el proyecto que nos va a explicar en el libro, se convierte en Padre. Este texto abre en la mente del lector el periodo de la encarnación. Nos encontramos precisamente en ese periodo. Y aunque el Evangelio tiene retazos, lógicamente, donde nos dice que el Dios hecho ser humano era eterno, no como ser humano, sino como Dios, todo el Evangelio, o una gran parte de él, se centra en que el Logo se ha hecho ser humano y puso su tienda de campaña. Es decir, vivió, habitó con nosotros. Y es el momento en el cual el Logos hecho ser humano es el único hijo y Dios del versículo 1.1 se convierte en Padre. Todo ello para el plan de la salvación. Todos los textos que hablan del Hijo de Dios hasta su resurrección lo hacen durante este periodo, la encarnación. La tradición de los siglos sobre la lectura de estos textos ha ido introduciendo diferentes errores con sus grandes repercusiones.
Por ello, analizamos desde la eternidad y hasta la encarnación, el Logos fue Dios en toda la extensión de su expresión. Pero había un propósito desde la creación del mundo, desde el plan de la redención diseñado por Dios en un momento indeterminado de la eternidad. Durante ese periodo, hasta la encarnación, no fue hijo de Dios. Durante la encarnación se convierte en ese hijo de Dios. Y finalmente, después de la encarnación, y una vez que finalizó el plan de la salvación en la tierra para continuar en el cielo, vuelve a ser Dios con toda su plenitud. Con lo cual, ya no es hijo en el sentido de 1:14 tras su muerte y resurrección. Aunque, lógicamente, la obra que hizo aquí la mantiene, la sustenta, porque no terminó con su resurrección, sino que fue el primer paso del plan de salvación para la humanidad. Que no nos confundamos con la idea que a veces choca, pero es un problema simplemente filológico, es un problema simplemente eh, mm, literario, no conceptual. Ya no es hijo de Dios tras su resurrección y su muerte, sino que vuelve a ser Dios en toda la dimensión. Y que, por lo que nosotros pensamos y hemos manejado durante muchísimo tiempo, sigue manteniendo sobre sí las marcas de la tortura que vivió en el Golgota. Creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta, simplemente para ir desmitificando, no lo que nosotros creemos, creo que no hay problema, sino tantas y tantas herejías que a lo largo de los siglos han ido apareciendo en la historia. Leamos los textos del programa de hoy. Ve a Jesús que viene hacia él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaos, el término que se traduce por quitar, airo, significa elevar, levantar, tomar o recoger. Como siempre, os propongo que seáis vosotros los que elijáis dentro de la definición del diccionario qué palabra os describe mejor la situación. Puede ser recoger una propuesta. Es decir, he aquí el Cordero de Dios que recoge el pecado del mundo. Porque de tal manera, 3:16, ¿quién no sabe este versículo de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, el que el Logo se convierta en ser humano es un concepto de amor hacia la humanidad. El término que aparece aquí, el amor inteligente, el amor que no espera respuesta como motivación para aplicarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Si leyésemos este texto descontextualizado de todo lo que hemos visto, podrían aparecer las herejías. Pero ahora mismo ya no puede ser. Dice, el que cree, es decir, el que está convencido, el que da crédito al Hijo único de Dios, no se perderá, sino tendrá vida eterna. Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Veis? Estamos en la encarnación de nuevo. Es decir, esta preciosa promesa, que el que esté convencido o dé crédito al Hijo de Dios tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el gran día de Yahvé. Qué importante es esta perspectiva de los textos que tenemos
para el análisis. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y que sea abundante. Hay muchas personas que de esto lo toman como algo real y no lo toman de forma escatológica. En todo caso, habría que tomarlo de las dos formas. Porque pensar en la vida eterna, pensar en el momento escatológico de la vuelta de Jesús, nos permite ordenar nuestra vida aquí. Con lo tal, creer en el Hijo de Dios es bueno para ahora y una garantía para el futuro. Palabras de vida eterna, Juan 6. El texto está dividido en dos microsecciones, 60-65 palabras de vida eterna, el centro del discurso de Jesús, 66-71, muchos abandonaron al Hijo de Dios. Es un texto para reflexionar, para profundizar, porque Jesús vino a traer una novedad que no era conocida en su época, pero es cierto que unos aceptaron y otros no aceptaron. Palabras de vida eterna, 60-65. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? La palabra era yo soy. Yo soy la salvación. No es a través de un pueblo como viene la salvación. A través de ese pueblo vino el Mesías. Lo comentábamos en el programa anterior. No se puede confundir preparar un pueblo para que venga el Mesías con el pueblo se convierte en una entidad de salvación, como se creía en la época de Jesús. ¿Esto os escandaliza? Pues si vierais la verdadera dimensión de lo que yo represento, versículo 62, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, es decir, al Logos, en la creación, Dios en toda su dimensión, el Espíritu es el que da vida. La humanidad no aprovecha de nada. Las palabras, es decir, lo que se dice, la palabra, el dicho, la expresión que yo os he hablado, es decir, el Logos se hace ser humano, es el único Hijo de Dios y tiene una misión en este mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Son vivificantes y son vida. Pero hay entre otros algunos que no creen. Hemos visto ya muchas veces el término creer, es decir, dar crédito, establecer confianza, porque desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién eran los que lo habían de entregar. Y continuó diciendo, decir, contar, expresar, inclusive por escrito. Podemos, y continuó expresando o contando. Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Es decir, Jesús está cumpliendo la implicación de la encarnación. ¿Para qué vino a este mundo? Y cuando lo miramos a Él, no podemos ver de vista la posición de Dios, Padre, para nuestra salvación. Muchos abandonaron al Hijo de Dios. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior, es decir, al estilo de vida anterior o al modo de vida anterior, y ya no andaban con Él. Y en este versículo o este capítulo vamos a ver una diferencia entre discípulos y apóstoles. Porque después de terminar esta primera conversación, Jesús se va a dirigir justamente a los 12. Por lo tanto, el término discípulo aquí hay que meterlo o entenderlo en sentido global. Todos los que seguían a Jesús de una u otra forma. ¿Eh? Los discípulos incluyen a los apóstoles, pero los apóstoles no incluyen
a todos los discípulos. Jesús dijo entonces a los 12, ahora, pregunta trascendental, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es la pregunta de la decisión. Es la pregunta más trascendente que un ser humano tendrá que contestar alguna vez en su vida. Bien los que vivimos en el entorno de la Biblia o bien los que predicando el Evangelio eterno del final del tiempo tendrán que tomar una decisión cuando ocurra. Yo tengo que confesaros que este texto, 667, fue una de las predicaciones que yo hice hace más de 30 años, porque me impactó la pregunta de Jesús. Y ya hoy, después de todo este tiempo, me sigue impactando. Porque no es una pregunta que Jesús no sepa la respuesta. Es una invitación por parte de Jesús a preguntarle a los discípulos, ¿os quedáis conmigo o volvéis a los antiguos estilos de vida? Y qué importante es que pensemos este detalle trascendental. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo vosotros los 12 y uno de vosotros es el calumniador? Diablo, ¿eh? Diabolos. Mentiroso, calumniador. Tú nunca podrás escoger a Jesús. Jesús es el que escoge, pero tú y yo somos los que aceptamos o rechazamos esa idea de Jesús. ¿No os escogí yo a vosotros? Y sin embargo, uno va a ser el calumniador por definición. Se refería a Judas, hijo de Simón de Iscar, que era la zona geográfica de donde venía la familia, porque éste habría de entregarlo. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es donde se comparte la encarnación de Jesús con nuestro proyecto de vida. Volver hacia atrás es rechazar este proyecto. Dice, pero a todos los que lo recibieron, los cuales no nacieron de sangres, ni de lo que dicta la naturaleza humana, ni naturaleza humana del varón. Sino ciertamente venimos de Dios directamente. Jesús es el puente entre la eternidad que nos espera y el estilo de vida actual. Y Jesús nos invita a ello. Pero tenemos la contrapartida. Si uno era vivir o no vivir, hay otra contraparte. Jesús plantea la antítesis de la vida en Dios. Quien está convencido o da crédito en Jesús, el Hijo de Dios, no es separado. La inmensa mayoría de versiones traducen por juicio, no juzgado. Es verdad que el término crisis, el que aparece aquí en griego, también significa juicio. Pero Jesús está hablando de un momento puntual, donde el juicio todavía queda muy lejos en el tiempo. Por eso tal vez, y me permitís la licencia, traducir por separado, que también está dentro de la definición de la palabra, nos centraría mucho más en la idea. Es decir, quien establece o está convencido o da crédito de mí, no es separado. El que no da ese crédito o no está convencido de ese crédito, ya ha sido separado. ¿Sabéis? Entre alguien que
vivir o no vivir, esa es la cuestión. No interviene para nada Dios. Solo hay una decisión personal. ¿Y cuánto le agradezco a Dios que no nos haya ni predestinado ni condicionado? Por eso nos ha hecho seres humanos libres. Y de nuevo vuelve a aparecer como al principio, uno de los textos que empleábamos, porque el que es separado no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es dar crédito, estar convencido de que el Dios hecho ser humano era el único Hijo de Dios. Y hay una empatía hacia nosotros. El que cree no será separado de Jesús. El que no cree ya ha sido separado. Y aquí sí vemos, aunque está escrito en griego, vemos ese matiz. No temporal, sino de relación. Acciones acabadas o no acabadas. Quien cree la acción acabada es, no será separado. Quien no cree la acción separada es, ha sido separado. Simplemente porque el nombre en el mundo hebreo, lo hemos hablado ya anteriores capítulos, está hablando de la personalidad del individuo, el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que está convencido, da crédito en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que es desleal, desobediente, ser desobediente, desleal, traducciones de la palabra podéis poner, ¿eh? El que es desleal al Hijo no ve la vida, sino que la ira de Dios aquí no habla de un sentimiento, sino habla de la separación del versículo 18. El contexto inmediato nos hace verlo de esta manera. La ira de Dios es lo mismo que el amor de Dios, porque no es un sentimiento, es una forma de aceptar la decisión unipersonal de cada uno de nosotros. El que es desleal, por lo tanto, separado, juntando 18 y 36, no ve la vida, solo tendrá su existencia, sino que el posicionamiento de Dios permanece sobre él. Jesús dice, el que oye mi palabra, es decir, el que me oye a mí como persona, como nombre, no se refiere a lo que Jesús dijo, sino a la entidad del Logos, hecho ser humano, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y veis que se presenta como una acción terminada, ha pasado de la muerte a la vida. Jesús, el Hijo de Dios, tiene que darte la certeza en tu vida. Tiene que darnos la certeza de que el plan de salvación, siempre y cuando mantengamos no un estilo de vida determinado o cometamos pecados que deberíamos no cometerlos, pero lo hacemos en nuestra vida, siempre y cuando sigamos reconociendo que es el Hijo de Dios, es el Dios hecho ser humano, que vivió, que murió, que resucitó y que se llevó con él el pecado de la humanidad. Solamente falta un detalle, que tú aceptes que ese transporte del pecado colectivo de la humanidad sirva también para tu pecado personal. Cuánta alegría hay en el cielo cuando nos arrepentimos de nuestros malos actos. Ejercemos la libertad de querer vivir algún día
con Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y recuerda, creer o no creer. Esa es la cuestión. Hasta el próximo capítulo. No te lo pierdas.